La semana pasada les presentamos la primera parte de una charla en la que personalidades de la política, la justicia y los medios respondían a una pregunta inquietante. ¿Está en marcha en Latinoamérica un Plan Cóndor 2? Hoy proponemos compartir la segunda parte de este encuentro con los testimonios del doctor Eugenio Zaffaroni, una decana del periodismo en la región, Estela Caloni, y la diputada provincial Florencia Saintou. Pero antes, el moderador de esta charla, Luis Delía, presenta muy brevemente el tema y los motivos para que hoy se plantee esta pregunta. ¿Hay un segundo Plan Cóndor? Bienvenidos a 40 Minutos. ¿Qué buscamos cuando le pusimos a este encuentro, a este primer encuentro, ¿hay Plan Cóndor 2? En realidad, desde que habló Manuel Piciardo, presidente de la COPAL, la Confederación de Partidos Progresistas de América Latina, en nuestro programa, y nos denunció que había habido en el año 2012 un encuentro en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, donde los habían convocado para reformular un plan similar, muy distinto al de los 70, pero con algunas cosas en común. A partir de allí a partir de esa denuncia quedó picando el tema. Y cuando uno ve esta Argentina devastada, la Argentina que de nuevo le aplica con todo rigor las recetas de Milton Friedman, que surge en los Estados Unidos como una respuesta a las políticas del New Deal, un modelo que fracasó en todo el mundo y que tiene distintas características. El Plan Cóndor 1 dejó 1 millón de latinoamericanos muertos, detenidos, desaparecidos, del sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Nos costó la democracia, nos costó la vida, y hoy cuando vemos que tenemos enormes condenas periodísticas, enormes concentraciones oligopólicas de los grupos de la comunicación, donde vemos que esas condenas periodísticas se transforman en condenas judiciales, y ahora nos sorprendemos porque ante el aumento de la presión social del pueblo argentino aparece de nuevo un presidente como Macri pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Bueno, como estamos confundidos y necesitamos reflexionar, Radio Rebelde empuja este espacio detrás de esta pregunta. ¿Hay Plan Cóndor 2? Está entonces planteada la pregunta que dio título a la charla realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Hay un Plan Cóndor 2? A esta pregunta responde el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni. La pregunta, ¿estamos ante un segundo Plan Cóndor, Operación Cóndor? Sí, la pregunta es afirmativa, pero en un sentido metafórica. Porque no nos confundamos épocas ni fenómenos. Nosotros estamos viviendo un proceso de colonialismo. Pero cuidado, que lo venimos viviendo de siempre. Ojo, seamos conscientes de que hoy el capitalismo ha variado en el mundo. No tenemos ya el mundo bipolar. Una parte de esa polaridad se implosionó y la otra parte avanza en una forma de totalitarismo financiero, directamente, a través de corporaciones transnacionales, en un mundo bastante ficcional, que en definitiva también maneja un dinero bastante ficcional, por otra parte, y que se encubre con un discurso que se llama neoliberalismo. Estamos frente a una etapa avanzada de colonialismo, frente a un colonialismo avanzado, que no se manifiesta ahora
no se manifiesta ahora a través de militares que salen, ni de oligarquías que ya no existen, sino que se manifiesta a través de nuestros defectos institucionales. Nos penetran a través de defectos institucionales y nos van desarmando los estados de derecho y van desarmando y debilitando a los estados. ¿Por qué tienen que debilitar a los estados? Y porque el poder corporativo, este totalitarismo, está ocupando el lugar de la política y el Estado es el lugar de la política. De modo que hay que desarmarlos, hay que debilitarlos. Estamos viviendo esta realidad que nos crean los medios de comunicación, porque cuidado, el medio de comunicación no es una cuestión de libre expresión, sí, es cierto, expresión libre, sí, es verdad, pero es mucho más que eso. Y claro, concentración de medios, sí, junto a la concentración de riqueza, por supuesto. El aparato financiero se hipertrofió en relación al aparato productivo en el mundo y naturalmente concentró riqueza, en la forma en que vemos que está concentrada en el mundo actual, y esto lo dicen todos, ¿no? Y también concentró esos aparatos de creación de realidad. Creo que estamos viviendo un momento de resistencia. Vamos tomando claramente en la región conciencia de varias cosas. Una es la conciencia regional que evidentemente se está reforzando a través de que estamos viendo una ola de colonialismo muy homogénea y regional. Y en segundo término, creo que la utilización, el lawfare que le dicen, yo creo que el lawfare, lejos del derecho, no importa, la utilización, la manipulación de poderes judiciales nos está haciendo acabar con la imagen del juez aséptico, aideológico, apolítico, asexuado. Un tipo que si llega a existir hay que someterlo a una medida de seguridad realmente, que es peligroso para la sociedad. Compañeras, compañeros, esto pasa. Lo que necesitamos es pensar qué viene después. ¿Qué vamos a hacer? Y para superar esto necesitamos pensar en un nuevo Estado, en un nuevo modelo de Estado, porque no podemos transitar este mundo complicado. No podemos estar transitando con ola de 20 metros y nosotros con una lancha agujereada abajo. Estamos necesitando una lancha acorazada, un nuevo modelo de Estado. Pensar un nuevo modelo de Estado es una tarea de todos. Cuidado que el primer derecho humano por el que lucharon nuestros próceres fue el derecho humano al desarrollo, porque sin independencia no hay desarrollo. Y el subdesarrollo es criminal. Piensen ustedes lo que nos está costando en vidas humanas el subdesarrollo. Piensen la violencia de México y de varios países que no detallo en este momento. Piensen en los muertos por falta de campañas sanitarias. Piensen en los muertos por selectividad en la atención de la salud, sobre todo viejos y niños. Piensen en los muertos por inseguridad laboral. Piensen en los muertos por inadecuación de nuestros caminos a los vehículos que tenemos. Todas esas son víctimas del subdesarrollo. Y eso es un genocidio por goteo, producto del colonialismo. Pensemos cómo superar todo eso de una buena vez. Claro. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, ludopatía, cuando jugar hace daño, una problemática pública, privada y personal.
con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, Morder el anzuelo, ¿qué son y para qué se usan los trolls? Y mitos y realidades sobre un tema muy actual, ecocidio. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Estela Caloni es escritora, periodista, investigadora y especialista en política internacional. Fue también corresponsal de guerra y es autora del libro Operación Cóndor. Por todos estos antecedentes fue una de las personalidades invitadas a reflexionar y responder sobre si hay en marcha un plan Cóndor 2 para Latinoamérica. Nosotros todavía tenemos que asegurar nuestra independencia, porque si no, las palabras autodeterminación y soberanía y todo eso son un poco vagas, porque estamos dependiendo todavía. Y cuando aquí uno de los hechos más extraordinarios con respecto a eso se produjo en noviembre del 2005, el día que unos presidentes latinoamericanos, por primera vez en la historia del mundo y representados por el anfitrión de esta Cumbre de las Américas en La Plata, el presidente Néstor Kirchner, que se plantó y dijo: por primera vez en la vida, ante un presidente de Estados Unidos, un rotundo no al ALCA, que era el área para el libre comercio de las Américas, que es lo que se les había ocurrido para este periodo histórico, y que era nada menos que la parte política, económica, social, educativa, cultural del proyecto geoestratégico de recolonizar esta región. Recolonizar. No, aquí no hubo, en ningún momento se empezó a hablar de la restauración conservadora, eso no existe ya. Son otras. ¿Qué tenemos en los gobiernos aquí en América Latina? No son conservadores. Son los que nacieron en las dictaduras, empresarios que crecieron en las dictaduras, empresarios que estuvieron en los grandes bancos internacionales. Entonces, primero hay que plantearse esto, porque si no, no entendemos nada. A veces nos confundimos nosotros también, y es linda esta palabra cóndor, suena bien, pero esto es mucho más que un cóndor. Esto que nosotros estamos viviendo, que se está viviendo con una tragedia en Venezuela, en Nicaragua en este momento, con ataques de grupos armados. ¿Qué nos pasa la información? Ah, no, un gobierno dictatorial que había sido elegido hace 2 años con el 72% de los votos y que había sido vigilado por todos los observadores, pero al que Estados Unidos decía, no, es fraude. Siempre que gana uno de los nuestros es fraude. Entonces, para decirles esto, nosotros estamos viviendo algo mucho más grave que eso. ¿Qué es la contrainsurgencia? Es lo que se creó en los años 60 ya para poder manejarse hacia nuestra América Latina. ¿Qué es la guerra contrainsurgente? Es la ilegalidad. Todo es ilegal. Desde la llegada de Ronald Reagan al gobierno en Estados Unidos, comenzó a prepararse todo eso de las fundaciones. Esas fundaciones, doctora, que usted hablaba, que se llevaban a jueces, sí, queridos compañeros, en los años 90, en la sede del Comando Sur, cuando se preparaban a enfrentar los conflictos de los años 2000, que tenía que ver con lo que íbamos a hacer nosotros los latinoamericanos, que siempre andábamos en rebeliones, porque tuvimos dictaduras, porque resistíamos. No las tuvimos porque éramos unos chicos muy buenitos que aceptábamos la colonia como si fuera una cosa muy fácil. Y entonces, para estos años 2000 se planteó, fíjense ustedes, en vez de dictaduras de seguridad nacional, las democracias, entre comillas, de seguridad nacional. Para estas democracias de seguridad nacional, ellos tenían que controlar la justicia
Desde los años 90 se propuso esto y empezaron a invitar jueces, lo que decía la doctora acá. Y el juez que caía en sus manos, caía en sus manos. Uno de esos casos es Sergio Moro de Brasil, el que condenó a Lula, que condenó a Dilma Rousseff. Este juez, desde muy joven, fue para allá en un viajecito de esos y ya se lo tomaron. Estuvo en el FBI, trabajó para el Departamento de Estado. Nosotros estamos viviendo una guerra contrainsurgente de baja intensidad, que cuando no les resulta por vía de la desestabilización y la destrucción, porque ellos dicen no necesitamos una bala porque los matamos moralmente, con la desinformación, con la desacreditación, los matamos moralmente. Y yo quisiera que un día ustedes entren a las páginas y lean lo que es esa guerra de cuarta generación. Se quedan asombrados del terror que les da que se diga con tanta naturalidad estas cosas, pero se dicen así. Entonces, contra eso solo nos queda, como contra cualquier cosa, en este momento la unidad profunda de Argentina, que por cierto es un país muy disperso, y la unidad latinoamericana, que es lo que proponía el doctor Balsasá también. Bueno, son las cosas que nosotros también tenemos que poner en nuestros programas de lucha. Esto también tiene que aparecer, porque con bases norteamericanas o inglesas en nuestros países, nosotros no vamos a ser soberanos. No vamos a ser soberanos. Podemos cobrar más fácil a la FMI que a una base norteamericana. Así que, compañeros, hagámonos cargo del lugar que estamos ocupando hoy en el mundo y en Latinoamérica, que todavía somos el continente de la resistencia, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a resistir, porque cada día nos estamos juntando más, y por eso agradezco estar de esta sala llena, maravillosa, que nos ha acompañado. Seguimos compartiendo la charla en respuesta a la pregunta ¿hay un plan Cóndor 2? Ahora, con la exposición de la diputada y licenciada en comunicación Florencia Saintout. Se ha dicho acá que el plan Cóndor, un plan específico, un plan que está documentado, que está claramente documentado, que se ha trabajado y que se ha denunciado, ha formado parte de un plan de saqueo, de un plan global de saqueo, de un plan imperial de saqueo hacia toda nuestra región, más allá de su especificidad. Necesita ser visto, por supuesto, articulado a este plan imperial, este plan colonialista, en el cual además fue sin lugar a dudas, como siempre sucede, el saqueo necesita del terror, es tan injusto que necesita, para poder ser naturalizado, del terror. Y en esto los medios de comunicación han ocupado, en la última dictadura, por ejemplo en Argentina, han ocupado, y en toda nuestra región y en las diferentes dictaduras, pero voy a hablar de Argentina, un lugar fundamental, Argentina y la región, ¿no? Un lugar fundamental. Y además han ocupado un lugar fundamental en toda nuestra región porque se han ido preparando para lo que hoy están haciendo. Si uno rastrea el papel que hoy los medios de comunicación están jugando, puede ver cómo ese papel aprendieron a hacerlo cada vez más sofisticado y con mayor poder durante las dictaduras militares en toda nuestra región. Entonces, es importantísimo entender que esa estructura de medios sin la cual iba a ser imposible el terror es la que se va consolidando de las dos maneras, ¿no? O sea, se va consolidando como sistemas de propiedad, se van quedando con grandes medios, concentrando grandes medios durante las dictaduras. Piensen ustedes que el poder de O Globo o la transformación de Clarín en el Grupo se hace durante las dictaduras, ¿no? O sea, y no es nada casual que esto suceda de esta manera. Se va haciendo ese poder de esa manera, pero también con un modo de hacer del periodismo, con prácticas y rutinas del periodismo que los van transformando en operadores del terror o en operadores de la inteligencia del terror.
un aparato de terror que se consolida y que con la llegada de los gobiernos populares, una llegada que no fue nada mágico, uno dice llegada y parece, ¿no? Bueno, un día para el otro llegaron, no fue así, pero con el cruce de siglos, con los gobiernos populares, está en un momento de muchísima fuerza y entonces se entiende que estos gobiernos populares son sus enemigos. Y lo que vimos durante todos nuestros gobiernos fue el ataque sistemático, ¿no? El ataque sistemático, en principio, para tratar de destrozar la figura de los líderes populares, ¿no? El macaco malparido por las llamas, como le dicen a Evo, ¿no? El golpe de Estado que le hacen a Chávez, ese golpe de Estado que le dicen además la batalla final va a ser en Miraflores, se lo dicen por televisión, ¿no? O sea, en el cual la cantidad, y no solamente de insultos, de operaciones contundentes que les van a hacer a los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, a Lula o Globo sistemáticamente golpeando a Correa, ¿no? Correa llega, el diario El Universo, a decir que Correa ha mandado a matar, ha mandado a bombardear un hospital, y entonces él lo que hace es hacerles, o sea, claramente les hace un juicio y les hace y les demuestra que han mentido, ¿no? Y además no solamente hace eso, como no solamente hacen eso la gran mayoría de nuestros gobiernos populares, que es que también se dan cuenta claramente que ahí no se puede negociar. Este aparato mediático es el que se va a mantener, el que va a recobrar fuerzas con el avance de las derechas, con ciertas derrotas en el campo nacional y popular. Y quiero decir ciertas porque nunca la derrota es lo único que sucede, como las victorias son lo único que sucede, ¿no? Pero y va a encontrar su punto, va a estar absolutamente preparado para actuar como pinza con el aparato, el sector dominante del aparato judicial o el aparato judicial del sector dominante, no sé cómo llamarlo, que va a actuar, van a estar perfectamente preparados para encarar esta otra etapa del saqueo, esta otra etapa del colonialismo, esta etapa feroz para nuestra región, esta etapa que tiene como objetivo dejar absolutamente claro que nunca más vuelva a suceder, ¿no? Que nunca más vuelva a suceder lo que ha sucedido en estos años de construcción de felicidad del pueblo. Y es así que entonces vemos como nuevamente, cuando empezaba a desarmarse algo, vuelven a concentrarse en primer lugar como nunca en la historia. Esto hay que señalarlo, nunca en la historia hubo en el mundo y particularmente en nuestra región una concentración de medios tan infernal como la que tenemos en este momento, cuestión que lo ha dicho un liberal, atenta inmediatamente contra la libertad de expresión, no lo dice un manual de izquierda perdido, claramente, ¿no? Es imposible defender la idea de la libertad de expresión en este contexto histórico. Ante este contexto, ante este momento de plan buitre, ¿no? Este momento del FMI, ¿no? Del FMI, este momento, ¿no? Los pibes, a través de los medios de comunicación, nos tratan de hacer creer que el FMI es algo bueno para la Argentina, y mientras los pibes y pibas en nuestros barrios no tienen la leche en la casa. Eso es lo que nosotros no podemos naturalizar de ninguna manera, compañeros y compañeras. Y con esto cierro. Evita decía que los que nos explotaron siempre lo van a querer hacer siempre también. Y que entonces con ellos no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo, porque ellos quieren algo que nosotros jamás vamos a estar dispuestos a dar. Y eso que jamás vamos a estar dispuestos a dar, lo sabemos, y lo sabemos más que nunca en este tiempo, es nuestra libertad. Y está aquí con nosotros Alessandra Minicelli, la compañera de Julio De Vido, que le pedimos que se acerque. Buenas tardes a todos. Quiero agradecerle muchísimo a Luis este gesto, quiero agradecer también a toda la mesa,
esta es mi facultad también. Yo me recibí acá y además soy doctora en Derecho en Salamanca, y la verdad que me niego a normalizar la situación de prisión que está viviendo Julio desde hace 7 meses y medio ya. Es un preso político de Macri y del neoliberalismo. La verdad que he salido a hablar en defensa de él porque creo sinceramente que las aberraciones que se están cometiendo en la justicia en los casos de Julio, que se han aperturado en tantas causas como sea posible para hacer una excursión de pesca, tienen la debilidad justamente esa. Para hacer una excursión de pesca hay que inventar todos los días algo, y es lo que está pasando en las causas de Julio. El último pedido de excarcelación que fue resuelto ayer por la Cámara Federal, la vergonzosa Cámara Federal que preside Martín Irurzun, va a tener como respuesta un pedido de privación ilegítima de la libertad que están preparando los abogados de Julio para presentar a la brevedad. Así que me niego a tomar como normal lo que está pasando en este país en este momento, y voy a seguir defendiéndolo. Gracias a todos y gracias por estar. Y así llegamos al final de este segundo programa, en el cual reflexionamos a partir de la pregunta de si existe un Plan Cóndor 2 en Latinoamérica. Gracias por habernos acompañado.